Bueno, buenas tardes. Voy a comenzar con este resumen de la semana 8. Esta semana habla sobre la química de la vida. En realidad, un resumen muy grande de lo que realmente es la química de la vida. Voy a hacer un videito un poco más corto y con algunos detalles puntuales que me parece que les van a servir para avanzar con el material de lectura, ¿sí? Así que va a haber menos contenido aquí que lo que aparece en el material de lectura. Por lo tanto, tienen que leerlo sí o sí, ir haciendo las actividades como siempre. Pero bueno, como les dije que estaba un poquito atrasada, lo voy a hacer de esta manera para no dejarlos sin este video semanal que evidentemente muchos me han dicho que les sirve. Bueno, la composición química de la materia. ¿De qué están hechos todos los objetos que nos rodean? Aquí dice, detrás de esas miles de objetos y materiales diferentes que nos rodea existe una sorprendente simplicidad. Como un juego para armar, a partir de unas pocas piezas básicas diferentes, se estructura toda la complejidad del universo. Cada una de estas piezas básicas son los llamados átomos, ¿sí? Y esos átomos se ordenan en la tabla periódica de los elementos que seguramente ya han ustedes escuchado en alguna de las materias anteriores o en el colegio. Los átomos serían como si fuesen, a mí me gusta pensarlo como o las piecitas para armar los rastings, ¿sí? Con las mismas, con rasting ustedes pueden armar un puente, una casa, se arman distintas cosas a partir de esas piezas. Bueno, los átomos son los mismos. Por ejemplo, como ven acá, juntando dos hidrógenos, ¿sí? Y un oxígeno, pueden formar el agua tan abundante, ¿sí? O dos átomos de hierro sirven para hacer, por ejemplo, clavos. Bueno, así todos los elementos, todos los objetos que nos rodean están hechos de distintos materiales, ¿sí? La cantidad de objetos es enorme, pero todo se fabrica, para decirlo de alguna manera, a partir de los elementos que encontramos en la tabla periódica. ¿Qué es lo que hace que sean diferentes esos objetos? ¿Sí? O sea, ¿qué hace diferente a las moléculas que forman a los objetos que nos rodean? El tipo, la cantidad, la proporción y la disposición de los átomos que lo forman, ¿sí? Entonces, como les dije recién, estos pocos átomos, los que encontramos aquí en la tabla periódica, son los que forman las moléculas que van a formar los objetos que nos rodean. ¿Y qué tipo de átomos forman estas moléculas? ¿Cuántos? ¿Sí? ¿En qué proporción? Y cómo estén unidos, determinando su estructura y la disposición de estos átomos, va a determinar qué características va a tener esa molécula y en función de eso, qué características va a tener el objeto que esas moléculas están formando, ¿sí? En la parte 2, composición química de los organismos vivos 1, tienen un video que es súper interesante, es cortito, así que mírenlo. Y en base a ese video tienen que responder la actividad 8.2 que tienen acá abajo. Al igual que, que todos los objetos que nos rodean, nosotros, los seres vivos, nosotros, todo, aquello que esté formado por células, también está formado por la combinación de alguno de esos 100 átomos o esos 100 elementos que recién vimos en la tabla periódica. Ahí les pide que analicen este gráfico que tienen acá. Fíjense, de este lado tienen la abundancia relativa en porcentual y acá tienen los elementos, el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el calcio, el sodio, el potasio, el aluminio, el silicio y todos los otros, ¿sí? Piensen que son 100, acá están faltando por lo menos 90, que representan a todos los otros, ¿sí? Y tienen dos barras. La barra roja representa al cuerpo humano y la barra azul a la corteza terrestre.
Fíjense, por ejemplo, para que ustedes interpreten la gráfica, dice que el cuerpo humano tiene alrededor más del 60% de hidrógeno. En cambio, en la corteza terrestre, esa proporción no llega seguramente ni al 5% que debe estar por acá. Debe ser un 1%. Entonces les pide que analicen de esa manera este gráfico y respondan la actividad 8.1. La primera pregunta que tiene son cuáles son los elementos más abundantes en la corteza terrestre y cuáles en el cuerpo humano. Por ejemplo, en el cuerpo humano, es en rojo, el más abundante es el hidrógeno, sigue el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, ¿sí? Pongan los 4 o 5 más abundantes. Y hay lo mismo en la corteza terrestre. Y después le pide que hagan una reflexión. Dice, si un profesor les dice que estamos hechos de chomp, ¿a qué se refiere esa profesora? ¿Sí? Eso de chomp viene porque es muy utilizado en las secundarias para ver cuáles son los elementos o átomos más comunes o que se encuentran en mayor cantidad en los seres vivos. Y suele mostrártelo así, ¿sí? Se lo escribe de esta manera, chomp. La C viene de carbono, la H de hidrógeno, la O de oxígeno, la N de nitrógeno y la P de fósforo, ¿sí? Entonces relacionen eso para poder responder. Y luego miren el videito que es súper interesante, ¿sí? Son, no sé, 2 minutos, pero es súper claro la explicación. Y en base a eso respondan la actividad 8.2. Bueno, esto un poquito lo mismo que les dije recién, ¿sí? Yo les dije que en la tabla periódica encontramos a los átomos, ¿sí? Que son cada uno de estos que ustedes ven acá, ¿sí? Con estos átomos se forman moléculas, por ejemplo el agua. Y les dice ahí, una analogía, que lo piensen como, lo relacionen con el abecedario que sirve para formar palabras. Por ejemplo, ustedes tienen el abecedario acá, una parte, me estoy dando cuenta acá que falta un pedazo, B, W, X, Y, Z, bueno, falta un pedazo acá. Con este parte del abecedario pueden formar palabras, como por ejemplo biología. Bueno, de la misma manera, con los átomos, ustedes pueden formar moléculas, como por ejemplo el agua, ¿sí? Les tomo esto porque es una molécula que seguramente la han escuchado, escuchado obviamente, pero han visto la fórmula, ¿sí? La fórmula del agua, que ahora vamos a hablar un poquitito. Bueno, y también los quería ubicar en los niveles de organización, porque hoy lo vamos a trabajar un cachito, ¿sí? Fíjense, ustedes tienen es solamente un pedazo, ¿no? Después acá seguiría célula, tejido, etc. Ustedes tienen los átomos, que son los que encuentran en la tabla periódica, tienen moléculas, como yo les dije, con los átomos se forman moléculas, y estas moléculas pueden servir para formar moléculas más grandes. En esta zona nos vamos a ubicar, ¿sí? Pero lo puse acá a esta imagen también porque yo quiero que vean que esos átomos forman moléculas, las moléculas más grandes, esto complejo de macromoléculas, y acá tienen una mitocondria, y todo esto forma la célula, ¿sí? Y esto se relaciona al video que seguramente deben haber mirado ya que les acabo de nombrar. Al fin y al cabo, podríamos decir que toda la célula está formada por átomos, ¿sí? Y sobre un poquito eso es lo que vamos a trabajar en la clase de hoy. Bueno, dijimos que con los átomos se formaban moléculas, pero vamos a hablar un cachito, ya les digo, no mucho, y para los que ya lo vieron a lo mejor es redundante, sobre la estructura de las moléculas, ¿sí? Yo dije hace un rato que va a importar en esas moléculas que forman los materiales que nos rodean y el cuerpo humano también, va a importar qué átomos la forman, qué cantidad hay de esos átomos, en qué proporción están, cómo están unidos esos átomos formando una estructura, ¿sí?
Y es un poquito sobre eso vamos a mirar ahora. Por ejemplo, ustedes tienen un cuadro un poco más grande, pero yo les puse estos tres nada más. Son cosas que ya vimos. El dióxido de carbono y el oxígeno lo vimos en respiración y el agua es algo que creo yo que ustedes ya manejan. Fíjense, este es el nombre de la sustancia. En este caso, oxígeno también es el nombre del átomo. Pero no es un oxígeno solo, sino que son dos oxígenos unidos forman esta molécula. ¿Sí? Y esta es la fórmula molecular del oxígeno, del agua o el dióxido de carbono. La fórmula molecular, ¿qué muestra? Muestra qué átomos forman a esas moléculas y en qué proporción están. ¿Sí? Esa es la información que me da la fórmula molecular. Por ejemplo, 2 como subíndice me indica que hay 2 átomos de oxígeno formando esta molécula. En el caso del agua, tengo 2 hidrógenos formando la molécula de agua y un solo oxígeno. ¿Sí? Cuando no dice nada acá abajo es como si hubiese un 1. Y el dióxido de carbono tiene un carbono y 2 oxígenos. Entonces la fórmula molecular me dice tipo de átomo, cantidad y proporción. Pero no me dice cómo están unidos esos átomos. Para saber yo cómo están unidos, tengo que mirar la fórmula estructural. ¿Sí? Cuando hablemos de unión, es esa fuerza que mantiene unidos a los átomos, vamos a estar hablando de enlaces covalentes. Fíjense, acá por ejemplo entre los oxígenos hay 2 enlaces covalentes. Cada una de esas rayitas que ustedes ven está indicando la unión. ¿Sí? La unión covalente entre un átomo y el otro. Una vez que están unidos forman una molécula. Si están solos, estamos hablando de átomos. ¿Sí? Una molécula está formada por 2 o más átomos unidos mediante algún tipo de enlace. Nosotros vamos a ver específicamente enlace covalente. Miren por ejemplo acá, entre esto y esto. Esta es la fórmula estructural del agua. Cada oxígeno está unido a un hidrógeno. ¿Sí? Pero, si yo también podría imaginarme que la fórmula estructural fuese hidrógeno, enlace hidrógeno, enlace oxígeno. O sea, HHO. No de esta manera. ¿Sí? El por qué las fórmulas son así tiene que ver con cuestiones químicas que no vamos a ver en detalle. Pero sí, lo que queremos que sepan acá es que esto, la fórmula estructural, me da mucha información de cómo es la estructura de la molécula. Y lo que me indica es qué átomo está unido con qué átomo, mediante qué tipo de enlace. Acá vamos a hablar siempre de enlace covalente, pero sí con un enlace covalente, con 2 enlaces covalentes, ¿sí? Entonces, es importante saber no solamente el nombre de la sustancia, sino la fórmula molecular y la fórmula estructural de esas moléculas. ¿Sí? Ahí tienen también, que lo tienen en los ejemplos, etcétera, otras moléculas un poquito más complejas, como un aminoácido. ¿Recuerdan que hemos hablado de aminoácidos? Acá tienen uno que se llama lisina. Aminoácidos son un grupo de moléculas, ¿sí? Que tienen una característica general común y algo que los diferencia. Acá tienen uno, ¿ven? La lisina. O esto es un ácido graso, que también lo nombramos cuando hablamos un poco de digestión. Bueno, en ambos casos ustedes tienen la fórmula estructural, ¿sí? Lo que les pide en la actividad 8.3 es que mirando el tipo y la cantidad de cada átomo en la fórmula estructural, chequeen la fórmula molecular, ¿sí? Por ejemplo, yo miro acá y puedo contar un oxígeno, un carbono y otro oxígeno, o sea, 2 oxígenos y un carbono. ¿Eso lo puedo chequear acá? Sí, porque hay un carbono y 2 oxígenos. Bueno, lo mismo hagan con alguno de estos dos, ¿sí? Cuenten.
1, 2, 3, cuenten cuántos carbonos, cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos hay en esta molécula o en esta otra. Y fíjense si eso está acorde con su fórmula molecular. Fíjense acá, por ejemplo. Acá tienen dos azúcares. Esta es la glucosa y esta es la fructosa, otro azúcar. ¿Sí? Los vimos también cuando hablamos de digestión. ¿Sí? Hablamos de los azúcares o hidratos de carbono. ¿Qué tipo de fórmula es esta? Bueno, esta es la fórmula estructural, esta o esta. ¿Sí? Ustedes ven qué tipo de átomos hay, puedo contar en qué proporción, pero también estoy viendo cómo están unidos. ¿Sí? Cada rayita, como ustedes saben, son los enlaces. Y estas que ven acá abajo son las fórmulas moleculares. ¿Sí? Ustedes pueden chequear que estas sean las fórmulas moleculares de esas sustancias, de la glucosa y la fructosa. ¿Qué llama la atención de esto? Sí, que sus fórmulas moleculares son iguales. Todas tienen la misma cantidad de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Sin embargo, si yo miro la fórmula estructural, veo que son completamente distintos. ¿Sí? Si yo hago una fórmula resumida, que es esta de acá, de entrada ya veo que esto es un hexaedro. No, 1, 2, 3, 4, 5, sí. Y esta no, ¿no? Entonces, sus fórmulas moleculares son iguales, pero su forma estructural es distinta. ¿Sí? Eso es para que ustedes vean cuán importante es saber cómo están unidos esos átomos dentro de la molécula. La estructura de la molécula es distinta, por lo tanto las moléculas, aunque tengan la misma cantidad, los mismos átomos, los mismos tipos de átomos en realidad y en la misma proporción, el hecho de que estén unidos de manera distinta genera moléculas completamente distintas. ¿Sí? Distintas con propiedades distintas. Así que tenemos que tener en cuenta todo eso cuando hablemos de alguna molécula. Tipo de átomo, en qué proporción están y cómo están unidos. ¿Sí? Para obtener toda la información tengo que tener la fórmula estructural, porque la fórmula molecular no me da el detalle de cómo están unidos. Si yo miro solo la fórmula molecular de la glucosa y de la fructosa, podría pensar tranquilamente que es la misma cosa, y la verdad es que no son lo mismo. Bueno, moléculas pequeñas y macromoléculas. Fíjense, moléculas pequeñas, esto es lo mismo de los niveles de organización, estamos siempre parados en el mismo lugar. ¿Cómo diferencia una molécula pequeña de una macromolécula o de una molécula grande? ¿Sí? Principalmente por la cantidad de carbonos que lo forman. Las moléculas pequeñas suelen agruparse en 4 familias, dependiendo de sus características. Por ejemplo, recién vimos la glucosa y la fructosa. Estas dos moléculas, como tienen características muy similares, están dentro de este grupo, ¿sí? El grupo de los monosacáridos. Estas moléculas de recién tienen 2 por 6, 2 por 1, 6, ¿sí? Todas ellas tienen 6 carbonos, ¿sí? Bueno, dentro del grupo de las moléculas pequeñas encontramos moléculas que tengan alrededor de 30 carbonos o menos, ¿sí? Por ejemplo, recién cuál vimos. Por ejemplo, vimos este aminoácido. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 también. Y este, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. ¿Sí? Bueno, todos esos que vimos, los aminoácidos, los monosacáridos y el ácido graso que vimos recién, son moléculas pequeñas. Y los nucleótidos también, aunque no vimos todavía ningún ejemplo.
Y eso, grande, pequeño, depende de la cantidad de carbonos que forman a la molécula. Menos de 30 está por acá. ¿Sí? Ahora, si tiene cientos o miles de átomos de carbono, estamos hablando de una molécula más grande o macromolécula. ¿Estamos? Entonces, las pequeñas moléculas, cuando tienen características muy parecidas, las voy a meter dentro de alguna de estas 4 familias: ácidos grasos, nucleótidos, monosacáridos o aminoácidos. Y las macromoléculas, las que tienen esta proporción, las meto en alguna de estas 3, o ácidos nucleicos, o polisacáridos, o proteínas. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se relacionan esas moléculas con esas macromoléculas. Algunas de estas macromoléculas, ¿sí?, se forman por la unión de moléculas más pequeñas. Fíjense, primero les quería explicar un poquito esto. ¿Sí? Una molécula más otra pueden formar otra molécula distinta, y a esto llamamos síntesis. Ahora, cuando esta molécula X, es un supuesto, se rompe, ¿sí?, forma otras moléculas, y a eso la llamamos degradación. Esto, la síntesis y la degradación de moléculas, ocurre mucho, ¿sí?, dentro de la célula. ¿Sí? Acá les dice: todas las moléculas orgánicas se sintetizan a partir de un conjunto de compuestos simples, ¿sí?, que también pueden degradarse. ¿Ven? Estos compuestos simples sirven para sintetizar otra molécula orgánica probablemente más grande. Y la degradación de esto genera otra vez moléculas simples. Tanto la síntesis como la degradación se producen a través de secuencias de cambios químicos simples de variedad limitada y sobre la base de una secuencia definida de pasos. Bueno, ¿sí?, toda esa reacción química tiene unos pasos determinados. Dice: como resultado de ello, los compuestos de una célula se relacionan químicamente y la mayoría de ellos se pueden clasificar en un pequeño número de familias diferentes. ¿Sí? Esas familias son las que les nombré recién. Y las tienen acá, ¿ven? Ácidos nucleicos, polisacáridos y proteínas. Estas en particular poseen estructuras muy largas. Si nosotros pensamos o sea, son macromoléculas, las podemos pensar como si fueran cadenas de moléculas más pequeñas. Cada molécula chiquitita es como una pieza que se va uniendo para formar una cadena más grande. En este caso, a las chiquititas, ¿sí?, a las moléculas chiquititas, las vamos a llamar monómeros, y a la cadena más grande que se va a formar lo voy a llamar polímero. ¿Sí? Entonces, los monómeros forman polímeros. Acá lo tengo también. Supónganse que cada una de estas es una molécula pequeña. Por síntesis forma una cadena más larga que se llama C. Y por degradación puedo volver a obtener estas moléculas pequeñas. ¿Sí? Esta definición, la de polímero, la vamos a estar trabajando en todos los grupos o familias de moléculas, de macromoléculas que vamos a trabajar aquí. Así que te lo quiero decir con detalle. Pero volvamos a esta imagen. Fíjense, en este caso, este polímero está formada por monómeros que son todos iguales. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Que acá cada monómero o cada molécula pequeña está unida a la otra. ¿Sí? Acá hay una unión química. Si yo escribiría, esto es una cosa esquemática, si yo lo pondría en detalle, tendría que hacer esa rayita entre una y otra.
¿sí? Si yo pondría la estructura de cada uno, que después ya la vamos a ver en algún caso, ¿sí? Pero acá están todas separadas, ¿sí? Y acá están unidas químicamente. Si pensamos en los niveles de organización, acá estamos en el nivel molecular, ¿sí? Cada una es una molécula pequeña, y acá estamos en el macromolecular. Esta es una única molécula grande, formada por la unión química de moléculas más pequeñas. En este caso, estas moléculas más pequeñas que las forman son iguales entre sí o muy similares, ¿sí? Y eso es la definición de polímero en biología. Los polímeros, dice acá, son macromoléculas, porque son muy grandes, formadas por la unión, mediante enlaces covalentes, de unidades simples llamadas monómeros, ¿sí? Que recuerden, son las moléculas pequeñas. En la formación de cada tipo de polímero encontramos que todos sus monómeros son del mismo tipo, ¿sí? Son iguales o muy similares. Por ejemplo, acá tienen los polímeros, ¿sí? Las tres familias de polímeros que se encuentran en los seres vivos. Polisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Sí? ¿Qué monómero va a formar a los polisacáridos? ¿Sí? Esas moléculas simples, los monosacáridos. Esta es la estructura simplificada, por ejemplo, podría ser de una glucosa. ¿Sí? Una glucosa es un monómero, un monosacárido. Cuando todas las glucosas se unen, muchas, acá un ejemplo, 4, en realidad son cientos o miles, se unen químicamente, eso lo estoy viendo con este eslaboncito que voy acá, formo un polisacárido, ¿sí? Una molécula más grande, muy grande, dentro de cientos o miles de monómeros unidos, que tiene características distintas a la de la molécula pequeña que la forma, ¿sí? Bueno, como les dije, los monosacáridos forman a los polisacáridos, los aminoácidos forman proteínas y los nucleótidos forman ácidos nucleicos. Estas tres familias que están acá, las vamos a ver en detalle ahora en un ratito, ¿sí? Vamos a ver estas y los lípidos que no son capaces de formar polímeros, pero sí son biomoléculas, que ahora en un segundo se lo defino. ¿Cuándo aparecieron estas palabras ya? ¿Sí? Acuérdense de la digestión química. ¿Por qué le digo la digestión química? Porque también apareció esto. Polímeros como los polisacáridos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Sí? Y también aparecían los lípidos que acá no están. Porque no son polímeros, les repito. Por ejemplo, vamos por esto que son los que más han escuchado. Yo les he dicho, bueno, si se comen un pedazo de carne van a estar comiendo principalmente proteína. Pero esa proteína es muy grande, entonces alguna enzima degradadora, que yo les decía que eran como tijeritas, la tenía que cortar para que me quede con moléculas más pequeñas. Por ejemplo, si lo que estoy degradando es una proteína, me voy a quedar con aminoácidos. Si estoy degradando polisacáridos, me estoy quedando con un monosacárido, ¿sí? Por ejemplo, si el polisacárido es un almidón, que es un polímero de glucosas, cuando lo degrado me voy a quedar con todas glucosas sueltas, ¿sí? Entonces, en sistema digestivo decíamos que lo que era capaz de atravesar la membrana del epitelio intestinal es el monosacárido o el aminoácido, pero no el polímero, ni polisacárido, ni proteína, ni ácido nucleico, porque esto es muy grande, ¿sí? Esto para traer la información que han tenido hasta acá sobre el tema, que no quede en el aire. En esta imagen que tienen acá ven la proporción de moléculas y macromoléculas en una célula, ¿sí? Fíjense, si volvemos a la imagen de los niveles de organización, acá lo tenemos, por ejemplo, ustedes saben que los átomos forman moléculas, las moléculas macromoléculas, las macromoléculas complejos de macromoléculas y esos complejos de macromoléculas forman una célula, ¿sí? Entonces yo podría decir
esta célula qué proporción tiene de moléculas grandes o de moléculas pequeñas. Y eso es lo que me muestra esta imagen de acá. ¿Sí? De una célula, por ejemplo, una célula bacteriana, el 70% es agua y el 30% compuestos orgánicos. De ese 30%, un 2% son polisacáridos, el 15% son proteínas, fíjense que deben ser muy importantes para la célula, el 6% es ARN, que es un ácido nucleico, el 1% es ADN, que también es un ácido nucleico, el 2% son lípidos, ¿sí? ¿Se acuerdan que la mayoría de las membranas estaban formadas principalmente por lípidos? Bueno, son el 2% de las células, y sales y moléculas pequeñas el 4%. Entonces, polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos están dentro de las macromoléculas. Por lo tanto, podemos decir que la mayor parte de la célula está formada por macromoléculas. Solo el 4%, 4 más los lípidos, ahora los hablamos en detalle, estas forman, o sea, todas esas moléculas más pequeñas representan una porción mucho menor del contenido de compuestos químicos dentro de la célula. ¿Sí? ¿Por qué los lípidos andan siempre como aparecen, pero no encajan en algunas clasificaciones? Los lípidos contienen, están ahí, son un poquito más grandes, depende del tipo de lípido. Los lípidos son una familia muy, no me sale la palabra, muy dispar de moléculas, ¿sí? Hay algunas que son chicas, como un ácido graso que tiene 15 átomos, otras que puede tener 40 átomos, ¿sí? Como los lípidos que forman la membrana celular, o lípidos de reserva del tejido adiposo pueden tener hasta 50 átomos, ¿sí? Entonces algunos de los lípidos son un poquito más grandes que una molécula pequeña de las que hablábamos hasta hace un rato, que decíamos que tenían hasta 30 carbonos. ¿Sí? 30 átomos de carbono, perdón, 40 o 15. Pero no son tan grandes como una macromolécula. ¿Sí? Entonces son moléculas grandes, pero no son consideradas macromoléculas. ¿Sí? Fíjense que cuando hablamos hace un rato, acá las nombrábamos como moléculas. ¿Sí? Ácidos grasos, nucleótidos, monosacáridos y aminoácidos. Acá tenemos, por ejemplo, un lípido. Y no aparece en este grupo. ¿Estamos? Bueno, resumiendo, que por ahí se perdieron ya un poquito en todo lo que venimos diciendo. Porque hasta acá llegan las generalidades. Podemos encontrar familias de moléculas pequeñas, familias de moléculas importantes para la vida, a las que llamamos biomoléculas, y familias de moléculas grandes, que son consideradas macromoléculas por su tamaño y polímeros por las características de estas moléculas. ¿Sí? Vamos en detalle. Las pequeñas son las que tienen, en general, menos de 30 carbonos en su estructura. Las macromoléculas tienen cientos o miles de átomos de carbono. Y estas macromoléculas, además, son consideradas polímeros. ¿Por qué? Porque se forman a partir de moléculas más pequeñas, denominadas monómeros, ¿sí? Que se unen químicamente formando una molécula más grande, a la que vamos a llamar polímero, ¿sí? Entonces, polisacárido, ácido nucleico y proteínas son polímeros. ¿Vamos? Y biomoléculas llamamos a las moléculas que están formando parte de los seres vivos, ¿sí? Bio, que viene de vida, biomoléculas. Y ahí encontramos a lípidos
carbohidratos, nucleótidos y proteínas. ¿Sí? Ahora vamos a ir con cada una de los... Vamos a ir viendo cada una de estas biomoléculas, ¿sí? De estos grandes grupos, lípidos, carbohidratos, nucleótidos y proteínas, viendo su función y sus características. Pero, como yo les decía hace un rato, acá, cuando vemos cada grupo, lo que pretendo es que ustedes busquen las funciones un poquito más en detalle, ¿sí? De hecho, es una de las... Cada grupo tiene como ejercicio que ustedes hagan el resumen. Así que de acá en adelante voy a ir un poquito más rápido. Bueno, tienen este ejercicio para hacer. ¿Cómo definirían monómero y polímero? Ya lo vimos recién. Traten de escribirlo, a ver si ustedes lo pueden escribir, a ver si lo entendieron. Y después tienen que mirar la figura A. Esta es una sola molécula, que es la unión de estas moléculas pequeñas. ¿Sí? Y les dice que este es un monosacárido, este es otro monosacárido, 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 aminoácido y nucleótidos. Y les pregunta, ¿qué les parece a ustedes? Si esa molécula que se formó podría corresponderse a un polímero que encontremos en una célula. Y ustedes tienen que contestar si sí o si no. ¿Y por qué? En función de lo que hablamos o leyeron hasta acá. Bueno, entonces, dijimos que en esta parte, en los subtítulos 6 al 9, vamos a hablar de las biomoléculas, las moléculas que forman a los organismos vivos, ¿sí? Vamos a hablar de los lípidos, los sacáridos o hidratos de carbono. A veces los grupos se llaman de distintas maneras, significan más o menos todo lo mismo. Por ahí eso les agarra confusión, así que háganse una tablita de los nombres. Así si aparece algún nombre distinto, ustedes ya saben que está dentro de esa familia. Entonces les dije los lípidos, los azúcares o sacáridos o hidratos de carbono, los ácidos nucleicos y los nucleótidos y las proteínas y aminoácidos. ¿Sí? Bueno, los lípidos. Los lípidos, como les dije hoy, esta era la palabra que les quería decir, es un grupo súper heterogéneo, ¿sí? De moléculas. Pero todas esas moléculas tienen una cosa en común, es que son insolubles en agua, ¿sí? Fíjense, acá tiene una imagen de aceite en agua. Si yo pongo un chorro de aceite en un vaso de agua, ustedes van a ver que no se van a mezclar, ¿sí? No es lo mismo poner, por ejemplo, si yo pongo jugo en agua, en un momento tengo algo que es todo igualito, ¿sí? Si el jugo era de naranja, todo del mismo color anaranjado, ¿sí? Si yo mezclo agua con aceite, en un momento se van a separar las fases. Me va a quedar el aceite por un lado y el agua por otro, porque son invisibles, ¿sí? Son poco solubles en agua, no les gusta en general el agua, ¿sí? Bueno, vamos a mirar específicamente de todo ese gran grupo de moléculas, que son los lípidos. Nosotros vamos a mirar en detalle dos, nada más. Es un grupo muy, muy grande, solamente vamos a ver fosfolípidos y triglicéridos. Estos dos, fosfolípidos y triglicéridos, tienen la característica de estar formados por esto, que es el ácido graso, que ustedes ya han escuchado, ¿sí? O sea, la estructura de los fosfolípidos y triglicéridos, en su estructura, poseen ácidos grasos. Esquemáticamente lo pueden ver acá, ¿ven? Este es un ácido graso, este es un fosfolípido y este es un triglicérido. Fosfolípido, fíjense, acá tienen un ácido graso y acá tienen otro, ¿ven? Y el triglicérido es esta estructura, ¿sí? Que ya lo vamos a ver, unido a 3 ácidos grasos. ¿Estamos? Los ácidos grasos
como por ejemplo el que vieron al principio de que tuvieron que sacar la fórmula molecular, ¿se acuerdan este? Está esquematizado de esta manera. Toda esta parte de carbonos sería esto que está acá, ¿sí? Y este pedacito, que es como más chiquitito, sería esta parte de acá, ¿sí? Bueno, ¿qué característica tienen los ácidos grasos? Que es una característica que después se relacionan con la función que cumple en las células y lo lleva a las otras moléculas que los ácidos forman, que es anfipático. ¿Qué significa esa palabra? Significa que tiene dos características distintas en una misma estructura. Por un lado, tiene una parte que le gusta el agua, ¿sí? ¿Ven? Le gusta el agua. Y una parte, aquí ven, cuando le gusta el agua se llama hidrofílica o hidrófila. Y toda esta parte de carbono, toda esta cadena larga, no le gusta el agua. Ay, creo que se lo dije al revés. Esto es hidrofílica, ¿sí? Y esto que no le gusta es hidrofóbica, ¿sí? Es toda esta parte de los carbonos de acá. Una porción hidrofílica que le gusta el agua, una porción hidrofóbica que no le gusta el agua. Por lo tanto, es una molécula anfipática. Tiene esos dos comportamientos en la misma molécula. Si los fosfolípidos están formados por ácido graso, también estos fosfolípidos tienen esta característica. También son moléculas anfipáticas, ¿sí? El fosfolípido tiene dos ácidos grasos unidos a una molécula, a un grupo que tiene fósforo, que es esta partecita azul, ¿sí? Entonces se une una otra parte más hidrofóbica a la parte hidrofóbica de los ácidos grasos, ¿sí? ¿Y qué función cumple eso en la célula? Esta es la misma manera que estaba dibujado antes, solamente que está, en vez de estar acostado, está parado, ¿sí? ¿Por qué lo pongo así? Porque es de la misma manera que están organizados en las membranas de la célula, ¿sí? Los fosfolípidos participan en la estructura de las membranas plasmáticas de las células y de sus organelas, ¿sí? Recuerden que un montón de organelas, decíamos, están formados por membranas, las vesículas, el retículo endoplasmático, ¿sí? Bueno, están formadas por este tipo de moléculas, por fosfolípidos. Y no son una sola capa de fosfolípidos, sino que son dos. Fíjense, este es un fosfolípido al lado de otro, al lado de otro. Esta es una capa de fosfolípidos, ¿sí? Y esta es otra capa de fosfolípidos, que están ordenados de esta manera. La parte hidrofóbica de este fosfolípido se une a la parte hidrofóbica de este fosfolípido, porque ni a este le gusta el agua, entonces se unen, ¿sí? Y estas partecitas, que a veces se las llaman la cabeza hidrofóbica, están en contacto con el agua. ¿Por qué digo con el agua? Porque, fíjense, si esto es una célula y esta es la membrana, o acá está, ven, perfecto. Adentro de la célula, el citoplasma es una solución acuosa, ¿sí? Entonces la solución acuosa que está en el interior de la célula está en contacto con esta parte de los fosfolípidos, con la parte hidrofílica, o sea, con la parte que le gusta el agua. ¿Entienden? Acá les dice la zona hidrófoba, o sea, la que no le gusta el agua, que son las de acá adentro, ¿sí? Queda como un sanguchito entre ambas capas de fosfolípidos. Y dice, hace que la mayoría de las moléculas solubles en agua no puedan cruzar las membranas. De esta manera generan espacios separados independientes en el medio exterior de la célula o entre el citoplasma y el espacio interno de cada membrana. ¿Qué significa eso? Que las características de esta membrana la característica de estas moléculas hace a la característica de la membrana que está formando, ¿sí?
Dijimos de las membranas que decimos siempre, bueno, que son semipermeables, que no permiten pasar selectivamente cosas, que generan espacios separados independientes del medio extracelular. Bueno, eso se relaciona con justamente la característica de estas moléculas, ¿sí?, que la forman. Bueno, el otro grupo que dijimos que íbamos a ver de los lípidos son los triglicéridos, que básicamente son 3 ácidos grasos unidos por esto que está acá, que es un glicerol, bueno, que no vamos a ver en detalle. La estructura no la vamos a ver en detalle, pero ustedes lo tienen ahí, y lo que pueden ver rápidamente es que está formado por 3 ácidos grasos. ¿Qué función tienen en la célula? Son la reserva concentrada de alimentos del organismo, ¿sí? A partir de la degradación de estos triglicéridos se puede obtener mucho más energía que si estoy degradando la misma cantidad, o sea, el mismo peso, en azúcares, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde se encuentran mayoritariamente? Bueno, en el tejido adiposo. Toda la grasa eh, que se encuentra en la carne o que se encuentra en los tejidos de reserva, en la manteca, en la crema, en los aceites vegetales, como el de maíz y el de oliva, ahí encontramos preferentemente triglicéridos. Cuando nuestro cuerpo necesita degradar sustancias para obtener energía, va a ser mucho más eficiente para el cuerpo degradar un triglicérido que está en el tejido adiposo que degradar, por ejemplo, un azúcar, ¿sí? 6 veces más efectivo. No me quiero meter ahí porque eso que acabo de decir es la base de la semana que viene, cuando hablemos de metabolismo celular, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo general de los ácidos grasos, de los lípidos, para nombrar a todos de una sola vez. Pero otra vez lean el material de lectura porque en las actividades le pide que ustedes lo resuman, ¿sí? Dice acá, punto 2. Primero, en el 1, que es anfipático. Si lo entendieron, escríbanlo con sus palabras. Y en el resumen, tienen que hacer un esquema de las principales moléculas que se mencionaron, ácido graso, fosfolípido y triglicérido, y anotar la función de cada uno, ¿sí? Para hacer ese, no lo hagan a partir de lo que yo les conté, sino de la lectura del material. Bueno, el otro grupo, los monosacáridos y polisacáridos, ¿sí? Los monosacáridos, por ejemplo, ya nombramos un par. Dijimos la glucosa o la fructosa o la galactosa. Y los polisacáridos son moléculas que se forman gracias a la unión de estos monosacáridos, ¿sí? Por ejemplo, el almidón se forma por la unión de glucosas. La glucosa es un monosacárido, el almidón es un polisacárido, ¿sí? Todos tienen en general esta fórmula química. Los átomos que lo forman son carbono, hidrógeno y oxígeno, y siempre hay el doble. Por cada carbono o por cada oxígeno hay 2 hidrógenos, ¿sí? Lo que va a cambiar es este N que está acá, que es un número distinto para cada molécula, ¿sí? Y también va a cambiar cómo están unidas las moléculas, que es lo otro que estuvimos hablando. Bueno, estos monosacáridos, como la glucosa, se pueden unir con otro monosacárido formando lo que llamamos disacárido, ¿sí? Que básicamente son 2 azúcares unidos. Ustedes tienen acá, por ejemplo, la sacarosa es un disacárido porque es la unión de una glucosa más una fructosa, ¿sí? Acá está un poquito más desarrollada la fórmula y este es un esquema. Esta sería la glucosa y esta sería la fructosa, ¿sí? ¿Qué otro disacárido hablamos? Bueno, en el parcial apareció la lactosa, que dijimos que era un azúcar, ahora ustedes saben que es un disacárido, formado por la unión de glucosa y galactosa, ¿sí?
También existen monosacáridos, disacáridos, acuérdense que acá hay una unión química, disacáridos, 3 azúcares, ¿sí? Y si sigo uniendo, y depende de cómo estén unidos, formo polisacáridos. Acá ustedes tienen, por ejemplo, la estructura del almidón, ¿sí? Estos polisacáridos están formados por miles de unidades de monosacáridos unidos unos a otros. ¿Cuál es la función biológica de los sacáridos? Bueno, los monosacáridos principalmente sirven para obtener energía, la célula la utiliza para eso, también tema de la semana que viene. Y después principalmente son los depósitos a largo plazo de moléculas para luego obtener energía. Las plantas, su depósito a largo plazo en polisacáridos es en una molécula que se llama almidón, que es la que le mostré acá recién, ¿sí? Todas glucosas unidas. Y los humanos tenemos otra molécula de reserva que se llama glucógeno, que también es un polímero de glucosas, solamente que no están unidas de la misma manera, ¿sí? Los monómeros son los mismos, tanto como para el almidón como el glucógeno, el monómero es la glucosa. Pero las moléculas son distintas porque las glucosas están unidas químicamente de distintas maneras, ¿sí? ¿Qué otras funciones cumplen? Los oligosacáridos, que son uniones de azúcares también, pero no de tanta cantidad como un polímero. Si se unen a proteínas, forman glucoproteínas, si se unen a lípidos, forman glucolípidos. Y estas moléculas, glucoproteínas y glucolípidos, estoy como un trabalengua, se encuentran también en las membranas celulares, ¿sí? Y participan en el reconocimiento célula a célula en diferentes procesos. Son como receptores que se unen a la membrana, ¿se acuerdan? ¿Dónde más encontramos polisacáridos? Por ejemplo, la parte como dura del exoesqueleto de los insectos está formado por otro polisacárido que se llama quitina, ¿sí? Y la celulosa, que es parte de la pared celular de las células vegetales, ¿sí? Lo que le da la estructura, un tronco, por ejemplo, está formado por otro polímero que se denomina celulosa, que es otro polímero que se forma por la unión química de glucosas, ¿sí? Entonces, almidón, glucógeno y celulosa, los tres son polímeros. Los monosacáridos que los forman son siempre el mismo, que es la glucosa. ¿Por qué? Si tengo el monosacárido siempre el mismo, los polímeros que forman son tan distintos unos de otros, y porque están unidos esos monómeros, la glucosa está unida a otra glucosa de una manera distinta, ¿sí? Por eso es que es tan importante las uniones químicas que se forman ahí, ¿sí? Y la estructura que van a generar al final según esa unión química. Bueno, tienen acá la actividad 8.7. Tienen que formar una estructura general ahora de la lactosa, ¿sí? Lo mismo que está hecho acá, generalizado, pero ustedes háganlo con la lactosa. En el texto le va a decir el detalle, ¿sí? De cómo es la molécula. Ustedes tienen que hacer este esquema simplificado. Dice, al comer carne de animales ingerimos glucógeno. ¿Cuál será el producto de degradación del glucógeno en el tubo digestivo? ¿Sí? El glucógeno dijimos que era un polímero de glucosas. Es un polímero, una molécula muy grande. Mis enzimas digestivas, las que degradan hidratos de carbono, porque está dentro de esa familia, lo van a romper en los monómeros que lo forman. ¿Cuál era ese monómero? Ese monómero es el que va a poder atravesar la membrana del epitelio intestinal, llegar a los capilares y por ende a la sangre, y después la sangre lo va a distribuir.
¿Sí? Piensen en eso. Y tienen que hacer el resumen de esta parte. Hay que hacer el esquema de glucosa y glucógeno y anotar la función de cada una de esas moléculas. ¿Estamos? Bueno, los ácidos nucleicos y nucleótidos. Ácidos nucleicos ya, la palabra ya ha aparecido muchas veces. Ácidos nucleicos, dentro de las células procariotas y eucariotas, encontramos dos, el ADN o el ARN. ¿Sí? Ambas son moléculas portadoras de información. Y en los virus, que los vimos con un poco en las tareas, también encontramos ácidos nucleicos. Hay virus que tienen ADN, hay otros que tienen ARN. Este que estuvimos trabajando nosotros es un virus cuyo material genético se encuentra codificado dentro de una molécula de ARN. Vamos a ver ahora estos ácidos nucleicos, que son los polímeros, ADN o ARN, qué monómero lo forma, ¿sí? Y algunas características generales. Fíjense. Por ejemplo, acá tienen el virus. ¿Sí? Ustedes ya han visto la imagen esta. En su interior tienen una molécula de ácido nucleico. En este caso, el ácido nucleico que tienen es el ARN. ¿Sí? Este ARN está formado por monómeros que se simbolizan. ¿Ven? Este es un monómero, este es otro. Se simbolizan mediante estas letras. A, U, C y G. ¿Sí? Adenina, uracilo, citosina y guanina. La unión de estos 4 monómeros, ¿sí? En una secuencia determinada, genera determinada información para ese virus. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Pero lo que quiero que miremos ahora son los monómeros que forman a este polímero. ¿Sí? En el caso de los ácidos nucleicos, ADN o ARN, los monómeros se llaman nucleótidos. ¿Sí? Son los monómeros de los ácidos nucleicos. En el ARN, esos nucleótidos son adenina, uracilo, citosina y guanina. Y en el ADN, ahora les voy a mostrar que son, excepto uno, y algunos detalles son muy parecidos. Bueno, esos nucleótidos, en general, ¿cómo son? ¿Cómo es su estructura? En general, su estructura es esta. Cada nucleótido tiene un grupo fosfato, la P es de fósforo, ¿ven? Esto que se lo llama base nitrogenada o base, y esto que es un monosacárido, ¿sí? Un azúcar, esto que tienen acá. ¿Ven? La diferencia, dijimos que el ADN y el ARN tienen 4, no sé si ya se los dije, pero el ADN o el ARN, cada uno está formado por la unión química de 4 nucleótidos distintos. ¿Sí? ¿Qué diferencia tienen estos 4 y qué diferencia hay entre los que forman el ADN y los que forman el ARN? Bueno, de esta fórmula general, ¿sí? Lo que cambia es esto, la base nitrogenada. Cada uno tiene una base nitrogenada distinta. Y toda esta parte es la misma. ¿Sí? El ADN tiene como bases nitrogenadas adenina, timina, guanina y citosina. Y el ARN tiene adenina, uracilo, guanina y citosina. ¿Sí? Fíjense, acá los tienen dibujados. Adenina, uracilo, guanina y citosina. Esto es lo que cambia. Y esto es siempre lo mismo.
¿Sí? Acá tienen dibujado cada monómero. ¿Sí? No está mostrada la unión química entre un monómero y el otro. ¿Estamos? En el ADN, en vez de haber uracilo, ¿sí? Que está acá, hay otro que se llama timina. Otra base nitrogenada. Pero ¿qué diferencia hay entre el ADN y el ARN? Además de que uno tiene uracilo y el otro tiene timina. Aparte de eso, en los nucleótidos, en cada nucleótido, yo les dije que esta parte era igual, ¿sí? Pero cuando hablamos de ADN, perdón, cuando hablamos de ADN cambia la molécula que hay acá, comparada con la que hay en el ARN, ¿sí? El ADN es ácido ribonucleico y el ADN es ácido desoxirribonucleico, ¿sí? En el ADN hay un oxígeno menos acá. ¿Sí? A ver si puse la imagen. Bueno, no importa. Si no está tampoco ahí es porque no es tan importante. O sea, no va a entrar dentro del contenido de la materia. ¿Sí? Pero acá les dice, fíjense, la letra R no es representativa de ningún átomo, sino que debe ser reemplazada por H cuando se trata de ADN, porque es desoxirribonucleico, y por OH, o sea, oxígeno, hidrógeno, cuando hablamos de ARN. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, esta parte en general es igual para ADN o para ARN. Cuando hablamos de ARN, acá va a haber un oxígeno unido a un hidrógeno. Cuando hablemos de ADN, acá va a haber solo un hidrógeno. ¿Sí? Y cambian las bases nitrogenadas, como les dije recién. ADN, adenina, timina, guanina y citosina. ARN, adenina, uracilo, guanina y citosina. ¿Qué otras características tienen distinta el ADN del ARN? Bueno, el ARN es una molécula simple, ¿ven? Fíjense, lo que ven así como de estos colores son las 4 bases nitrogenadas de cada nucleótido. Y toda esta parte es siempre la misma, ¿sí? Es uno de estos, ¿sí? Unido a otro de estos, unido a otro de estos, ¿sí? Lo que va cambiando es la base nitrogenada. Y lo que es muy importante en cualquier ácido nucleico es el orden en el que estén unidos químicamente estos nucleótidos. El ADN tiene una cadena que no es simple como esta, no es una sola cadena, sino que es una cadena doble. Esta es una cadena y esta es otra cadena. ¿Sí? Llaman una doble hélice, pero no vamos a ver en detalle toda esa parte en esta clase de hoy. Entonces, redondeemos a lo que dice acá. Tanto en células procariotas como eucariotas, la información genética está en el ADN, ¿sí? Tanto el ADN como el ARN son polímeros y están formados por 4 nucleótidos diferentes. El ADN por adenina, timina, guanina y citosina, y el ARN por adenina, guanina, uracilo y citosina. ¿Sí? Dice, una de ellas es, en cuanto a la estructura de ADN y ARN, hay diferencias que debemos destacar. Ya se las nombré, pero las vamos de vuelta. Fíjense, el monosacárido que se encuentra en el ARN es la ribosa. Acá el monosacárido se llama ribosa porque acá hay OH, como les dije. Acá hay unido un oxígeno y un hidrógeno. Y en el ADN lo que hay es una desoxirribosa. Acá hay solamente un hidrógeno. Tiene desoxi, le falta ese oxígeno. ¿Sí? Y después el carácter doble de la molécula del ADN. ¿Sí? El ARN es una molécula simple, una sola cadena, y el ADN son 2 cadenas. Bueno,
Hasta acá es la información que les vamos a dar sobre esto. Después tienen que hacer el resumen de cuáles son los monómeros del ARN, cuál es lo del ADN y la función de los ácidos nucleicos en los organismos vivos, que ustedes ya estuvieron viendo más que en detalle. Bueno, y falta una familia que es la de las proteínas y aminoácidos. ¿Sí? Los aminoácidos están dentro de las pequeñas moléculas, las proteínas de las grandes moléculas. La proteína, que es una gran molécula, una macromolécula, también es un polímero, ¿sí? Está formado por la unión química de estos aminoácidos. En total hay 20 aminoácidos diferentes, ¿sí? Y cuando están unidos, muchos de ellos están unidos químicamente, forman una proteína o polipéptido. Y se llama péptido cuando la cantidad de aminoácidos que se unen es un poco más chiquita, o sea, es menor. Estos aminoácidos, que hay 20, tienen una parte que es común a los 20 aminoácidos y una parte que se diferencia. Vamos a recapitular porque ya esto se está haciendo largo y por ahí confundo. Los polisacáridos están formados por monosacáridos, dijimos, ¿sí? Que en general, en muchos casos, el monosacárido es siempre el mismo, ¿sí? Yo les dije, para el glucógeno, la celulosa o el almidón, el monómero, ¿sí? El monosacárido en este caso, es siempre glucosa. Para los ácidos nucleicos, en general, a los monómeros que lo forman se los denomina nucleótidos, pero hay 4. Para el ADN, adenina, timina, guanina y citosina, y para el ARN, adenina, uracilo, guanina y citosina. Bueno, en el caso de las proteínas, que también son polímeros, los monómeros que lo forman se llaman aminoácidos, ¿sí? Pero hay 20 distintos. ¿Qué tienen? Una parte que es común, ¿ven? Todo esto es común, tiene un nitrógeno, 2 carbonos, un nitrógeno, 2 carbonos, siempre unidos de la misma manera, ¿sí? Esta es la parte común de la molécula, pero en este carbono que está al lado del nitrógeno, ¿sí? Tiene grupos que son distintos. Variable, ¿ven? Esta es la zona variable de esta es la zona variable de este aminoácido, esta es la zona variable de esta es la zona variable de este aminoácido. ¿Sí? Este aminoácido se llama metionina, este ácido aspartico, este leucina, este tirosina, bueno, y así hay 20 aminoácidos. Esos aminoácidos se unen unos a otros para formar moléculas más grandes. Y que, o sea, la secuencia de qué aminoácido esté unido a cuál otro, hacen a la característica de la proteína que se va a formar. Esas partes, cada aminoácido tiene una parte que es variable. ¿Sí? Esa parte variable puede tener distintas características. Acá les dicen, de los 20 hay 5 aminoácidos que en su parte variable, que se lo suele llamar cadena lateral, tiene cargas, positiva o negativa. Fíjense, acá tienen uno con carga. Hay otros que su cadena lateral es muy hidrófoba. Hidrófila, dice acá. No, al contrario. La que primero dice acá. A algunas de esas cadenas laterales le gusta el agua, a otras no le gusta. ¿Sí? Algunas son muy chiquititas. Algunas ocupan un volumen muy grande. Y como les dije, las características de esas cadenas laterales son muy importantes porque de eso depende la característica que va a tener la molécula cuando ya esté con su estructura final. ¿Sí? Miren acá. Esta es la cadena de los aminoácidos. Un aminoácido, otro aminoácido, se unen por las partes comunes y estas son las partes que son variables. ¿Sí? Y acá algunas podrían, de estas cadenas laterales, ¿sí? Algunas, supónganse que son
tienen cargas positiva o negativa, otras tienen, son hidrófilas, otras son hidrófobas. Bueno, como yo les dije, en función de esas características que tengan sus cadenas laterales, estas cadenas largas se van a plegar de una determinada manera, ¿sí? Que no va a ser azarosa, va a ser en función de esas características que les nombré. Por ejemplo, si en la estructura encontramos muchas cadenas laterales que no les gusta el agua, ¿sí? Hidrófobas, esas partes se van a unir todas entre sí, ¿sí? Supongan que esta proteína está inmersa en agua. Entonces, todo lo que no le guste el agua va a quedar como en el centro, ¿sí? Porque es hidrofóbica, no le gusta el agua. Entonces, dependiendo de cuáles sean los aminoácidos que lo forman, en qué proporciones estén, cuán cercanos estén unos de otros, etc., va a ser la forma final que va a tener esta proteína. ¿Me entienden? ¿Y por qué es tan importante la función de la proteína? ¿Sí? Perdón, la forma, la estructura que va a tener finalmente esta proteína, porque dependiendo de eso, va a depender de eso la función que va a cumplir. ¿Sí? Las proteínas solamente pueden cumplir su función cuando están plegadas correctamente. Bueno, acá también tienen para las proteínas sus funciones en unos cuadritos y eso lo van a mirar en detalle cuando hagan la función, el resumen de esta parte. Las proteínas son muy pero muy abundantes en las células, ¿sí? Y cumplen una variedad de funciones súper amplia que nosotros empezamos a ver algunas, por ejemplo hablamos de enzimas varias veces, ¿sí? Hablamos de su función estructural, como cuando hablamos del citoesqueleto, por ejemplo, ¿sí? O cuando hablamos del colágeno, cuando hablamos de la matriz extracelular. También hablamos de proteína cuando hablamos de uniones celulares. Bueno, quiero que miren esas funciones, porque es muy, muy importante que las miren con detalle, ¿sí? Y forman parte del resumen que tienen que hacer ahí en la actividad 8 o 9. Miren, ahí les dice, el cuerpo humano puede tener hasta 10.000 tipos distintos de proteínas. Son moléculas ejecutoras en el organismo vivo. O sea que son las que hacen las cosas. Son muy, pero muy importantes. Pero de todas esas funciones que ustedes tienen ahí, que todas las tienen que leer, entender, etc., vamos a hablar un poco más en detalle de la función, de sus funciones, que es la de ser enzimas. Las enzimas lo que hacen es facilitar las reacciones químicas, o sea, hacen que las reacciones químicas sucedan. Son catalizadores. ¿Sí? Ahí les muestra como un ensayo de laboratorio que se puede hacer para entender la función de las enzimas. Específicamente de una enzima que nosotros ya conocemos, que es la amilasa. Nosotros dijimos que las amilasas son enzimas presentes en el sistema digestivo y que sirven para degradar hidratos de carbono. Y el ejemplo se basa en eso. Como ejemplo de hidrato de carbono, utilizan en el ensayo al almidón, que es un polímero de glucosas, y la amilasa la saca de la saliva. Ustedes saben que en la saliva hay amilasa que degradan hidratos de carbono. Y les muestra esto. Dice que si yo tengo una solución con almidón transparente y le agrego yodo, ¿sí? Que es de un color más como ocre. Pero la unión de estas dos cosas, como consecuencia de su estructura en realidad, genera un color azul. ¿Sí? Ahora, si yo a la solución de almidón le agrego amilasas, ¿sí? O sea, le agrego un poco de saliva, espero un tiempo y le agrego ahora el almidón, esto no se pone azul. ¿Sí? Y
En este caso, agrego el almidón, no le agrego la saliva, le pongo el yodo y sí se pone azul. ¿Sí? Pero miremos la parte A y la C primero. Acá el almidón reacciona con el yodo y se pone azul. Pero si yo le pongo amilasa, no se pone azul. ¿Por qué? Porque la amilasa cumplieron una función. ¿Cuál fue la función que cumplieron? La de ser enzimas digestivas. El almidón, que es un polímero de glucosas, o sea, todas glucosas unidas químicamente una con otra, fueron degradadas por esa enzima. Y en vez de tener esa molécula grande, tengo muchas moléculas pequeñitas, o sea, muchas glucosas sueltas. Esas glucosas sueltas no reaccionan con el yodo y por lo tanto no generan el color azul. ¿Vamos? Eso es para que ustedes vean cuál es la función, con un ensayo de laboratorio, cuál es la función de la enzima digestiva, pero que ustedes un poco ya lo saben, porque estuvimos hablando. Ahora desde el punto de vista, solamente cambiamos el punto de vista que es molecular. Nosotros hablamos, hace un rato yo les dije que el almidón era un polímero de glucosa, pero que hay un montón de otros polímeros de glucosa que en cada polímero las uniones entre glucosas pueden ser distintas, que como consecuencia generan moléculas distintas. Por ejemplo, les dije que el almidón era un polímero de glucosas, pero también le dije que la celulosa es un polímero de glucosa o que el glucógeno es un polímero de glucosa. Sin embargo, estos tres polímeros son distintos, aunque el monómero sea el mismo. ¿Sí? Y les hago esta pregunta. Si yo en vez de poner almidón pongo celulosa, ¿sí? Siendo que ambos son polímeros de glucosa, ¿va a pasar algo? ¿Se va a poner azul? ¿Sí? La amilasa. La pregunta es, ¿la amilasa tiene efecto sobre otra molécula distinta a la del almidón? Bueno, la respuesta es no, porque las enzimas son específicas. ¿Sí? Para degradar a la celulosa voy a necesitar otra enzima distinta. ¿Se acuerdan que a veces decíamos, si yo quiero masticar un pedazo de tronco, va a atravesar todo mi sistema digestivo, pero yo no voy a poder absorber nada. ¿Por qué? Porque la enzima no va a poder actuar sobre eso. Ahora ustedes entienden un poco más sobre estos temas. Entonces, las dos, celulosa y almidón, son polímeros de glucosa. La amilasa de mi cuerpo reacciona sobre el almidón, pero no sobre la celulosa. Porque hay reacciones químicas. Porque las moléculas son distintas, aunque estén formadas por el mismo monómero. ¿Sí? Y como las enzimas son específicas, actúan sobre unas sí y sobre otras no. ¿Vamos? Bueno, esto analícenlo ustedes. ¿Sí? Dice que por qué este es un control. ¿A qué llamamos controles? Cuando hacemos un ensayo. Bueno, y después empiezo a hablar un poquito más sobre las enzimas. Fíjense, esta es una enzima. ¿Sí? Y este es su sustrato. Acá, bueno, las reacciones en general hablamos que los reactivos reaccionan y dan un producto. Cuando hay una enzima que interviene, al reactivo no lo llamamos más reactivo, sino que lo llamamos sustrato. Así que voy a empezar a decir los sustratos desde acá. ¿Sí? Cada enzima, por ejemplo esta, tiene un área particular que se llama sitio activo, que es el lugar donde se une el sustrato con la enzima. Fíjense acá, el sustrato está unido al sitio activo de la enzima. ¿Sí? Estos deben ser complementarios, el sustrato y la enzima, para que la reacción química tenga lugar. Y acá tienen algo más completo, que arranca desde el sustrato y termina con el producto. ¿Sí? Yo ya les dije que las reacciones pueden ser de síntesis o de degradación. En este caso, ustedes este ejemplo están viendo una síntesis. ¿Sí? Fíjense cómo a partir de dos moléculas más pequeñas se forma una molécula más grande.
¿Dónde ocurre la reacción? Aquí, en el sitio activo de la enzima. Los sustratos entran en este lugar particular y ahí adentro es donde se produce la reacción y generan un producto. El producto es distinto a cualquiera de los dos sustratos. Y una característica importante es que la enzima no cambia, ¿sí? Pasa toda la reacción química y la enzima es igual al principio o al final. Si aparecen otros dos sustratos, van a volver a realizar esta reacción de síntesis, ¿sí? A este modelo, para explicar la acción de las enzimas, se lo llama modelo llave-cerradura, ¿sí? Y eso refiere a la especificidad de las enzimas. Si yo acá en vez de tener estos sustratos, tuviese unos sustratos, por ejemplo, un sustrato que fuese grande así, no va a entrar en este sitio activo. Entonces no va a encajar. Como una llave no entra en cualquier cerradura, lo mismo pasa entre los sustratos y las enzimas, ¿sí? Son específicas. Por ejemplo, la amilasa no actúa sobre la celulosa. O sea que ese sitio activo no es compatible con la forma de ese sustrato, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con las reacciones de degradación, como las de las enzimas digestivas, la que le acabo de decir, o la que vimos en el ensayo, donde tienen el almidón que es degradado por la amilasa hasta obtener glucosas, y las glucosas sí atraviesan la membrana del epitelio intestinal, esa es una de degradación. En cambio, esta que están viendo acá es una de síntesis, una reacción de síntesis, ¿sí? Bueno, hagan este ejercicio, que está bueno. Y después lo último que tienen en este material de lectura es una reflexión sobre las macromoléculas y las propiedades emergentes, que por ahí nos resulta un poco difícil de ejemplificar. Hasta ahora vimos sobre todo una propiedad emergente, que es la propiedad emergente del nivel celular, que era la vida, lo hablamos varias veces. Pero acá, entre el nivel molecular y macromolecular, también aparecen propiedades emergentes, ¿sí? Las propiedades emergentes, o acá las llama inesperadas, son propiedades que no son predecibles a partir de sus componentes más simples del nivel de organización inferior. Y el ejemplo es este. Si yo pienso en moléculas, ¿sí? Por ejemplo, en los nucleótidos, y en una macromolécula formada por estas pequeñas moléculas, por ejemplo el ARN, ¿sí? Los monómeros son los nucleótidos sueltos, moléculas pequeñas. El polímero es los monómeros ya unidos químicamente formando una molécula mucho más grande, ¿sí? Bueno, les doy el ejemplo de esta secuencia, de este polímero, de este ARN, es muy importante para la patogenicidad del coronavirus. Dice que si ese ARN tiene estas moléculas unidas, una citosina, otra citosina, un uracilo, etc., otra citosina, una guanina, etc., ¿sí? Tiene la capacidad de generar la virulencia, de generar el daño. Pero si yo tengo estos nucleótidos separados, no me hacen nada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la virulencia del coronavirus, ¿sí? Es una propiedad emergente, podemos llamarlo así. No, me retrato un poquito. En realidad lo que es emergente es la capacidad de esta secuencia, ya de este polímero, de contener una información. En este caso va a generar la virulencia de este virus que tanto nos tiene ocupados, ¿sí? ¿Ven? Acá lo resumen. La propiedad del material genético de portar información genética es una propiedad del polímero, dada por el orden en que se unen los monómeros, y por lo tanto emerge del nivel de organización macromolecular, ¿sí? Esto está, bueno, o por lo menos a mí me parece que está entendible, ¿sí? Que ustedes vean que la propiedad de contener información es del polímero, o sea, de la macromolécula, y no de las moléculas, no lo tienen las moléculas sueltas, los monómeros que lo forman, ¿sí? Espero que con este ejemplo
logren entender a qué llamamos, de qué hablamos cuando hablamos de propiedades emergentes. En este caso, una propiedad emergente de nivel macromolecular. Bueno, les dije que iba a ser más corto, me parece que no lo hice nada corto, pero espero que se haya entendido y cualquier cosa me preguntan en el vivo que vamos a hacer en un rato, ¿sí? Bueno, les dejo un saludo, nos vemos más tarde.